personas con fibrosis pulmonar idiopática y sus familiares, siempre en la primera línea de la enfermedad. Este seminario internauta está organizado por Roche Pharma con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid y la Cátedra EPIT Futuro, también con la colaboración de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática. El webinar Comparte es un espacio abierto al mundo para la colaboración y el aprendizaje. Es una herramienta fundamental para visualizar la fibrosis pulmonar idiopática y por este motivo vamos a compartir la experiencia, el conocimiento, el bienestar y las emociones. Y con nosotros estamos reunidos con una serie de personas muy capacitadas, como son Carlos Lines, presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática, la única asociación de pacientes con FPI. ¿Carlos? Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya, por la hora que es. Bien, también con el doctor Sergio Curi, neumólogo del Complejo Hospitalario de Navarra. Muy buenas tardes y días a todos los que se han unido a este webinar. También con Rubén Ruiz, experto en fisioterapia respiratoria. Muy buenas tardes, ¿qué tal todos? Y contamos con el doctor David Rudilla, psicólogo del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Hola, buenas tardes y bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Pero antes de dar paso a sus ponencias, vamos a contextualizar algunos datos. La fibrosis pulmonar idiopática daña el tejido pulmonar, que cicatriza y se hace rígido. La FPI es una enfermedad rara que afecta a unas 8.000 personas solo en España. Y si no me equivoco, se diagnostican cerca de 35.000 casos nuevos cada año en Europa. Este tipo de fibrosis es más prevalente en hombres mayores de 50 años que en mujeres de la misma edad, pero la FPI también puede diagnosticarse en personas jóvenes. Como la FPI es una enfermedad de origen desconocido, de ahí el apellido idiopática, es fundamental el diagnóstico precoz con el fin de realizar un tratamiento rápido y conseguir el mejor pronóstico posible. Vamos a dar paso a las ponencias, por lo que cabe recordar en este momento que la audiencia puede enviar sus preguntas a los ponentes a través del webinar. La primera ponencia la hemos llamado Compartir experiencia y la va a contar Carlos Lines, que representa la voz de los pacientes a nivel nacional e internacional. Carlos, ¿cuál es vuestra misión? ¿Qué servicios ofrecéis a los pacientes, más aún en tiempos del coronavirus? Pues muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores, gracias también a los ponentes y gracias también a todas las personas que están conectadas con nosotros de manera online. En estos tiempos que corren, que todos nos hemos tenido que poner las pilas para estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, respecto a lo que me preguntabas, la base fundamental es que una asociación de pacientes entendemos que debe de servir para aunar esfuerzos, para crear un entorno colaborativo en el cual, por un lado, los familiares y enfermos de los pacientes, como primer núcleo y principal y único propósito, sean el centro de atención de todos, pero también que una asociación pues, sirva para interlocutar con las administraciones públicas, para relaciones con la industria, para ver futuros proyectos de investigación, para colaborar en nuevos ensayos y una serie de funciones que entendemos que una asociación es lo que fundamentalmente debe de hacer. Como bien comentaba en la introducción, la enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad pues, de un pronóstico y de una evolución que desgraciadamente todavía no se ha llegado a una solución en modo terapia, ¿no? Sí que tenemos unos fármacos que gracias a Dios y en los últimos años se han puesto a disposición de los pacientes que dan la oportunidad al menos de tener un tratamiento y prolongar la esperanza de vida. Yo que digamos, por suerte, ¿no? Conozco bastantes pacientes, no solo en el ámbito nacional, por aquellos encuentros que realizamos de manera directa, sino también a nivel internacional,
cada vez vemos más pacientes que la enfermedad la han conseguido controlar con estos fármacos y que la esperanza de vida está siendo mayor. Pero es verdad que todavía nos queda un camino grande. Estamos trabajando en aspectos como puede ser todo el tema de Europa, en el sentido de trabajarse con el Parlamento Europeo. Hemos conseguido la aprobación de una declaración escrita en el Parlamento Europeo en pro de esta enfermedad. Y hay redes de colaboración, tanto redes de investigadores como redes médicas, que están ahora de una manera muy centrada en lo que puede ser esta enfermedad y buscar al final una cura para ella, ¿no? Estamos también a nivel de España, de manera institucional, trabajando con la Administración para poner en marcha lo que son los CESURES, que, dicho así, para que todos lo entendamos, son centros especializados de primer nivel y que deberían de atender a los pacientes pues, que tienen esta enfermedad para que puedan ser derivados de manera directa cuando, pues, por su neumólogo tradicional y demás, cuando vean que debe ser así, ¿no? Entonces, serían hospitales de referencia que estarían compuestos, pues como ahora algunos están haciendo esa función, pero sin reconocimiento, por un equipo de radiólogos, psicólogos, neumólogos, enfermera de casos, en fin, una serie de personas que pueden dar un apoyo fundamental para lo que son los pacientes de esta enfermedad. Y respecto a la pregunta que me hacías, de manera directa con los pacientes en esta época de coronavirus, lo que hemos hecho sobre todo ha sido estar presentes en redes sociales, también en la página web, mediante mail, mediante teléfono, poniendo a disposición también de los pacientes a nuestra psicóloga para atención de aquellas personas que también necesitaban de ella y dando una serie de consejos que también hemos colgado en un apartado en la página web relacionados con el coronavirus. Los básicos los conocemos todos, ¿no? Porque son los que estamos cansados de oír en televisión y en distintos ámbitos de comunicación respecto a lo que son los cuidados de higiene, de distancia social, etcétera. Pero hemos querido añadir algunas cuestiones como pueden ser, sobre todo porque en época de confinamiento, estos pacientes que necesitan más que nadie el tener una pequeña movilidad para que sus pulmones sigan funcionando al mismo nivel, pues hemos colgado también algunos vídeos y algunas instrucciones sobre fisioterapia respiratoria, por ejemplo. También hemos puesto, que creo que también es importante, temas relacionados con nutrición, porque en estas épocas en que uno se ve pues un poquito en casa, la alimentación pues a veces por no salir no siempre es la óptima, pues bueno, unas recomendaciones sobre alimentación y bueno, vamos colgando también noticias que van saliendo y relacionadas con la enfermedad. Y en paralelo, pues hemos seguido trabajando en preparación de actos que los haremos de esta misma metodología online que iremos haciendo a lo largo de lo que es el ejercicio, ¿no? Si se recuperara la situación, teníamos un programa previsto, igual que hacemos todos los años, de acceso a distintas comunidades autónomas para dar charlas con doctores de primera línea que explican la enfermedad a los pacientes, que se las podemos contar y podemos contar qué novedades hay y que están siendo siempre muy, muy bienvenidas. Si podemos a lo largo del año las haremos también, si no iremos haciendo cosas de este tipo virtuales que tanto apoyo dan y que también tienen un gran alcance por la posibilidad de acceder en remoto. Ha sido una pena respecto a la Federación Europea porque habíamos organizado también un evento a nivel europeo, que concretamente se iba a hacer en Polonia a final del mes de abril. Teníamos todo organizado desde hace un año trabajando para ello. Teníamos ya 500 asistentes y vamos a hacer, pues bueno, sería el primer seminario, congreso europeo a nivel masivo sobre la fibrosis pulmonar idiopática con asistencia de médicos, especialistas, la industria, incluso del Parlamento Europeo y lo hemos tenido que posponer, así que lo haremos en el próximo año. Y esto es un poco lo que puedo comentar así a grosso modo, para que tengamos una actualización de cómo estamos. Luego, si hay preguntas o alguna cuestión, pues gustosamente. Estupendo, Carlos. Aunque luego te vayamos a hacer preguntas, ¿te han trasladado los enfermos que tienen miedo a salir a la calle, a pasear, a contagiarse? Sí, han llegado consultas de este tipo, han llegado algunas consultas.
Tampoco demasiadas. Yo creo que hay una información muy buena por los medios de comunicación y que también nosotros estamos siendo proactivos con diversas comunicaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo, lo que más he podido percibir es angustia. Angustia. Y lo digo porque no solo aquí en España, sino cuando estábamos, si cancelábamos o no, por allá del mes de cuando empezó todo esto de la pandemia a comunicarse, a nivel europeo, pues incluso algunos miembros de la federación, que son de la junta directiva, igual que yo, tenían una gran angustia y eran los primeros que decían que es que como es lógico, ¿no? Por el tema de la situación que estábamos, pues que tenían realmente miedo a un encuentro en el cual pudiésemos encontrarnos de varios países. Esto a nivel de España se ha trasladado también. Los pacientes sí que tienen cierta angustia, tienen miedo porque saben que son proclives o más afectados en caso de tener esta enfermedad. Luego también por las cosas que se han ido oyendo, ¿no? Respecto a los temas de atención, ¿no? Y prioridades. Y bueno, pues esto ha sido uno de los puntos claves, ¿no? Hemos tratado, como digo, como tenemos una psicóloga también, pues de que tengan este cauce también para poder canalizar sus situaciones. Y luego también pues había un problema al principio que yo creo que solucionamos porque insistimos muchísimo, que era el tema del acceso a los medicamentos, ¿no? Porque la medicación de estos pacientes se recogía en farmacia hospitalaria, y había que habilitar un sistema. Hicimos mucha presión, no solo nosotros, médicos, otras entidades, para que fuesen entregados en domicilio o en farmacia cercana, ¿no? Pero sobre todo en domicilio para evitar esa exposición que podría llevar a una situación de mayor angustia y de riesgo, ¿no? Efectivamente, me consta porque hice un reportaje en La Princesa con esa función del hospital y el domicilio. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu experiencia. Pero ahora vamos a compartir conocimientos y será nuestro ponente el doctor Sergio Curi, neumólogo del Complejo Hospitalario de Navarra, que tiene una dedicación especial al cáncer de pulmón y circulación pulmonar, así como a la unidad de broncoscopias y a las consultas monográficas de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Doctor Curi, tiene la palabra. El micrófono, doctor Curi. Ahora, ¿no? ¿Ahora me oyen? Ahora, correcto. Te decía, Gregorio, que muchas gracias por la presentación y que, bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que se han unido a este webinar. Y pues nada, quiero empezar agradeciendo en primer lugar a Roche por hacer este tipo de eventos, en especial a los organizadores de que son Ignacio Hidalgo, Óscar García, gracias de verdad por invitarme, y por supuesto a la Asociación de Familiares y de Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática muy implicados en este tipo de reuniones. Esta es una charla, aquí veo que se cambia, esta es una charla de unos 20 minutos en la que yo me planteo 3 objetivos fundamentales. Este es el ABC de mi presentación, que sería aclarar conceptos de la fibrosis pulmonar idiopática y de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que es el gran grupo de patologías en la que ésta se enmarca. De tal manera que quiero buscar respuestas a algunas de esas preguntas que puedan tener ustedes sobre por qué se produce esta enfermedad, cómo va a evolucionar, qué tratamientos existen y en últimas compartir conocimientos. Y para esto he planteado mostrarles de la misma manera en que yo lo comento a los pacientes que vienen a mi consulta, de una manera intentando que sea lo más sencilla posible, cómo es el proceso diagnóstico que seguimos los neumólogos mediante unas herramientas clínicas, analíticas, radiológicas y en algunas ocasiones anatomopatológicas para llegar, bueno, a un único diagnóstico diferencial de entre esas muchas enfermedades, lo cual es un procedimiento complejo. Pero, doctor Curi, ¿qué son las EPID? Sí, Gregorio, mira, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un grupo heterogéneo de aproximadamente 200 enfermedades en las que se afecta el intersticio pulmonar y que, a pesar de tener orígenes diferentes, van a presentar manifestaciones clínicas, radiológicas y de función pulmonar similares. De las palabras enfermedades pulmonares está claro, ¿no?, qué significan, pero la gente se pregunta qué quiere decir intersticiales. Y por eso señalo aquí qué es eso del intersticio, ¿no?
Pues mira, si cogiéramos un cachito de pulmón y lo lleváramos al microscopio, encontraríamos que ese tejido pulmonar está conformado por millones de estructuras en forma de saco que se conocen como alveolos. Y estos alveolos, que se considera que hay unos 300 millones en cada pulmón, estarían rodeados por un tejido de sostén, un tejido conectivo. Ese tejido de sostén está conformado por fibras elásticas y fibras colágenas y por una red de capilares. Luego, eso es el intersticio pulmonar. Viéndolo un poco más al detalle, a mayor aumento, tendríamos, aquí ven a la izquierda un alveolo que está dibujado de azul porque en su interior hay aire con oxígeno, y enfrente tendríamos un capilar sanguíneo que es rojo, pues evidentemente porque lleva sangre. Son estructuras, como ven, microscópicas. Cuando nosotros respiramos y metemos el aire a los alveolos, estos se inflan y el oxígeno va a pasar a la sangre para oxigenarla. De la misma manera como el gas carbónico, el CO2, va a ir al alveolo para que en la expiración salga de los pulmones el CO2. Y no sé si pueden ver, no sé si se lee bien, esto amarillo que está en medio del alveolo y el capilar sería precisamente ese espacio intersticial, que es aquí donde se van a generar estos problemas intersticiales, en ese espacio y en la pared del alveolo. Luego no estamos hablando de los problemas de la parte conductora de la vía aérea, de la tráquea, bronquios y bronquiolos, donde ocurren otro tipo de enfermedades obstructivas como el asma o la POC, que se cierran los bronquios y pues no pasa el aire. Aquí el problema se presenta en la parte más distal, en la parte o porción o zona respiratoria, donde están estos tejidos tan delicados y esponjosos gracias a los alveolos. En numerosas ocasiones, las personas estamos expuestas a inhalar una serie de agentes que son, en última, agresiones que va a recibir ese pulmón. Esas agresiones pueden venir de fuera, pueden ser externas o pueden ser internas, pueden ser producidas por el propio organismo. En últimas, el cuerpo se va a defender siempre de la misma manera o casi siempre, que es mediante un proceso inflamatorio. Si esa inflamación, como ocurre en la inmensa mayoría de las EPI, de las intersticiales, si esa inflamación se perpetúa en el tiempo, con los meses y los años, al final ese pulmón se va a volver rígido y es lo que llamamos fibrosis pulmonar. Pero ojo, es una fibrosis pulmonar de la que sabemos su origen, de la que sabemos una etiología, bien sea externa o interna, y que hemos podido identificar. En ocasiones, ese proceso no sabemos por qué se desencadena, no hay un agente específico al que atribuirle un proceso a nivel pulmonar de reparación anómala que en su inicio ya es fibrosante, o sea, no es inflamatorio. ¿De acuerdo? Si tenemos una entidad de la que no sabemos su origen, o sea, como tú bien decías, Gregorio, idiopática, eso significa esa palabra, que desde su inicio se desarrolla sin ser precedido por un proceso inflamatorio, sino por un proceso de inicio ya fibrosante, pues entonces a eso es a lo que denominamos fibrosis pulmonar idiopática, precisamente. O sea, varias enfermedades pueden terminar fibrosando el pulmón, pero yo creo que aquí intento que quede clara la diferencia entre qué es una fibrosis pulmonar idiopática o una fibrosis pulmonar por otras entidades. En resumidas cuentas, todas estas enfermedades van a generar dos síntomas cardinales en los pacientes. El principal es la disnea, que es la sensación de falta de aire, de ahogo, al realizar tareas cada vez menos intensas, y por eso se dice que es una disnea progresiva, y en ocasiones también la tos, que va a ser casi siempre seca y sin producción de flemas. Doctor, el estudio de este grupo de enfermedades intersticiales supone, por tanto, un reto médico. ¿Cómo se llega a diagnosticar una de las 150, dicen algunos, o 200 o más, que dicen otros, entidades catalogadas? Pues como te decía, Gregorio, es un trabajo complejo. Mira, yo para hacerlo más sencillo, como comprenderás, si son 200, pues hay una clasificación muy extensa de todo lo que son las EPI, ¿no? Yo para hacerlo más sencillo a la hora de la consulta y explicarlo de forma más concreta, le hago este dibujo en el papel a los pacientes, les dibujo un triangulito, en medio escribo la palabra EPI y les digo que a grosso modo se pueden agrupar en tres grupos. Las producidas a la izquierda por agentes externos, bien sea inhalados o incluso ingeridos, a la derecha por procesos sistémicos internos propios del organismo, y sistémicos quiere decir que no solo van a afectar al pulmón, sino que también pueden afectar otros órganos, y por último estarían los procesos que son exclusivos del pulmón, y a partir de ahí ya viene
todo el proceso de la anamnesis. Y aquí es la palabra clave en la medicina, en la elaboración de una historia clínica, porque la anamnesis significa interrogatorio exhaustivo. Tengo que preguntar por el tiempo de evolución de los síntomas, por los antecedentes familiares, hábitos tóxicos como el tabaquismo, y es fundamental preguntar por el historial ocupacional y también ambiental, por los hobbies que ha tenido esa persona y también por los fármacos que está tomando o que ha podido tomar incluso hace años, incluidas la quimio y la radioterapia. Y traigo varios ejemplos de cada grupo. Dentro de estos agentes externos, podríamos tener los inhalados. Nos enfrentamos día a día a inhalar partículas que están en suspensión, pero en algunas ocasiones nos vemos sometidos a inhalar grandes cantidades de esas partículas. Y cuando esas partículas son muy pequeñas, como ven aquí a la izquierda, de un tamaño de menos de 5 micras, ellas pueden viajar. Esto es una representación esquemática, lo que está viendo a la izquierda, de la vía aérea, desde la nariz hasta los alveolos. Ellos pueden viajar hasta los alveolos, sedimentarse en los alveolos y en algunas personas, no en todas, en las genéticamente susceptibles, pueden desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿vale? ¿Qué tipo de agentes externos en este caso? Por ejemplo, los polvos orgánicos. Aquí les traigo solo 2 ejemplos de las muchas enfermedades incluidas en este grupo. Estaría la inhalación de proteínas de animales. Aquí les pongo un loro, les pongo una ninfa, una cardelina, pero también pato, oca, palomas. Todas estas desprenden de sus plumas o incluso de los excrementos unas proteínas que podemos inhalar. Y no solo los animales vivos, siempre interrogamos también porque el paciente pueda tener en casa almohadones, edredones rellenos de plumas de ganso o de oca, que también pueden desencadenar estas respuestas inflamatorias en algunas personas. También microorganismos como las bacterias y algunos hongos son capaces de desarrollar estas respuestas inflamatorias. En este caso, por ejemplo, aquí les traigo lo que se ve al lado, una paja, porque es como se describió por primera vez esta enfermedad, pero también puede ser en zonas húmedas como en los jacuzzis, en los saunas. De hecho, la primera vez que se describió se denominó enfermedad del granjero o la enfermedad del cuidador de aves, pero hay muchas de estas entidades, por poner solo 2 ejemplos. Pero también puede ser agentes externos de tipo inorgánico. Es bien sabido que muchas profesiones nos exponen también a inhalar agentes dañinos para los pulmones y están reconocidas como enfermedades laborales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la silicosis, la enfermedad de los mineros del carbón, la beriliosis. Estas 3, por ejemplo, son fácilmente reconocibles porque tienen características radiológicas que las hacen fácilmente distinguibles, y si eso lo sumamos a una clara exposición, pues podríamos tener el diagnóstico. Pero para nosotros es un reto la asbestosis, que es la inhalación de estas fibras de asbesto, como ven aquí, que es, bueno, esto ya está prohibido, pero en su momento se utilizaba como aislante, estaba en las construcciones, en la elaboración de pastillas de frenos, bueno, en una serie de profesiones. Y el problema que tenemos con la asbestosis es que la alteración radiológica que produce es exactamente igual a la que produce la fibrosis pulmonar idiopática. Es indistinguible. Y por tanto ahí nos enfrentamos a un problema diagnóstico y por eso siempre tenemos que indagar por estas exposiciones. Algunas veces lo que nos hace el diagnóstico diferencial es la evolución de la enfermedad, ya que la asbestosis evoluciona de forma muy larvada en un transcurso de 20, 30 años, no así la fibrosis pulmonar idiopática, que como ustedes bien saben evoluciona más rápidamente. Y por último, dentro de los agentes externos también hay que preguntar, como les decía antes, por los fármacos, algunos orales como los antiarrítmicos, por ejemplo, la amiodarona, que se utiliza con gran frecuencia, puede producir inflamación pulmonar y tratamientos quimioterápicos y radioterápicos. Nos movemos hacia el grupo de los procesos sistémicos a la derecha o internos, y me refiero con sistémicos enfermedades propias, autoinmunes sobre todo, que pueden afectar a diversos órganos, no solo al pulmón, huesos, ojos, piel, ¿no? Y que seguramente habrán escuchado muchas veces porque lo padezca algún familiar o algún amigo, como pueden ser este tipo de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus, la esclerodermia, el síndrome seco. Y por eso también en la historia clínica necesitamos siempre indagar por síntomas que nos lleven a pensar en estas enfermedades, y eso se conoce como revisión por sistemas. Tenemos que preguntarle al paciente si tiene resequedad ocular, si no lagrimea, si tiene dolor o tumefacción o hinchazón de algunas articulaciones. Si se presenta, lo que ven en esa palma de la mano es un fenómeno que se conoce como fenómeno de Raynaud, que es cuando ocurre la exposición al frío, que se ponen los dedos muy blancos o morados. O a la derecha estoy representando el bolo alimenticio pasando por el esófago cuando hay problemas para tragarlo, que se conoce como disfagia. Y luego, aparte de los síntomas, estarán los signos,
que los buscamos los médicos en el momento de la exploración física, que es fundamental. Buscamos signos como estas deformidades de las manos que tiene este paciente, que se pueden presentar en una artritis reumatoide ya bastante evolucionada, no siempre es tan claro, ¿no? Y son apenas signos incipientes, como estas alteraciones cutáneas que se presentan en el lupus, como estas alteraciones que están viendo ahí en el pulpejo de los dedos, que son úlceras, como ocurre en la esclerodermia, y siempre para nosotros es fundamental, evidentemente, la ocultación. En este caso, lo que solemos ocultar en estas enfermedades son unos ruidos característicos que se llaman crepitantes. Por último, ya entraríamos en los procesos exclusivos del pulmón. Y aquí ya estamos hablando solo de 8 entidades. Estamos ya acotando el camino para llegar a 8 entidades que afectan exclusivamente el pulmón, que se conocen como neumopatías intersticiales idiopáticas. Y de estas 8, ya entre ellas son más fácilmente reconocibles por características del escáner, por la evolución, por otras pruebas que podemos utilizar, pero que de ellas, y no solo de estas 8, aquí se encuentra la fibrosis pulmonar idiopática, porque como le he dicho, solo afecta al pulmón. Y no solo es la más frecuente de estas 8, sino que la fibrosis pulmonar idiopática será la más frecuente de todas las EPID. Doctor Curia, aparte del historial clínico, la anamnesis del paciente, de la revisión de su sistema inmunológico, de la exploración física pertinente con todo tipo de pruebas, ¿existe algún estudio en estas enfermedades que ayuden a orientar el diagnóstico hacia alguno de los grupos que nos ha explicado? Sí, claro, efectivamente, Gregorio. Mira, nosotros contamos con una serie de pruebas complementarias. Por ejemplo, una simple analítica de sangre. Mediante una analítica de sangre podemos determinar aquellos anticuerpos para ver con qué ha estado en contacto el paciente. Si ha estado en contacto con palomas, pues aparecen las hemonoglobulinas frente a estas palomas, o frente a la oca, o frente a algunos hongos. También podemos determinar autoanticuerpos que orientarían hacia una enfermedad autoinmune en concreto, los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, y esto va a orientar hacia ese tipo de enfermedades. Aquí es fundamental la prueba de imagen. El escáner de alta resolución es una herramienta básica, porque aunque todas afectan el intersticio, algunas van a afectar a los pulmones en la parte superior, otros lo van a afectar en la periferia, otros en la parte central. Algunas enfermedades intersticiales son como puntitos, como nodulillos, otras son más reticulares, con líneas, unas hablan más de inflamación que de fibrosis, y en otras enfermedades, como ocurre en la fibrosis pulmonar idiopática, lo que se afecta son preferentemente las bases pulmonares y la periferia del pulmón, pero ya lo explicaré más adelante. En cuanto a las pruebas de función respiratoria, ellas no nos van a ayudar a discernir entre una u otra patología, porque en todas va a ocurrir lo mismo, pero son fundamentales para determinar el estado de la enfermedad, en dónde nos encontramos, la gravedad de la enfermedad, y de tal manera evaluar el pronóstico. Y no solo eso, sino que nos sirve para monitorizar la respuesta a los tratamientos. En últimas, tenemos también los neumólogos una herramienta fundamental, son los procedimientos invasivos como la broncoscopia, que como están viendo aquí, bueno, pues es un tubito que metemos por nariz y boca y que en el extremo distal tiene una camarita, y una vez dentro del árbol bronquial vamos a instilar suero que vamos a recuperar y mandar a analizar. De esa manera hacemos un lavado de los alveolos. Y el patólogo nos va a decir qué tipo de células predominan en ese alveolo, porque en unas enfermedades predominan unas células, mientras que en otras predominan otras células. En últimas, para el estudio de este gran grupo de la EPID, muchas veces recurrimos ya a la biopsia, al tejido pulmonar. Ahí la técnica gold estándar es la biopsia quirúrgica, no exenta de complicaciones, y de ahí que hace unos 12 años aproximadamente apareció una técnica novedosa que es la criobiopsia. Esta técnica, como su nombre lo indica, es una biopsia por congelación. Crio es de congelación. Utilizamos como herramienta el broncoscopio, es una prueba invasiva no quirúrgica, e introducimos a través del broncoscopio esta pequeña sonda muy delgadita, que la punta, no sé si alcanzan a ver, es una punta metálica y que alcanza temperaturas de menos 80 grados. Entonces es fácilmente entendible cómo utilizamos esta herramienta. El tejido pulmonar queda adherido a esa sonda, traccionamos, y al traccionar obtenemos una adecuada cantidad de tejido pulmonar que además está muy bien preservado porque está congelado y no tiene efectos de aplastamiento. Y los patólogos, bueno, están encantados con estas, la mayoría por lo menos, con estas muestras. Esta técnica se puede realizar de diversas formas. Nosotros la implantamos en el complejo hospitalario de Navarra, que es donde yo trabajo, en el año 2012, y bueno, con una rentabilidad diagnóstica elevada, además del 84%
y unas morbilidades bajas, 0 mortalidad, gracias a Dios. Y creemos que la forma de hacerlo, por lo menos en nuestro caso, la mejor manera es en quirófano, porque esto son más garantías para los pacientes. Utilizamos anestesia general, intubación orotraqueal para mantener la vía aérea todo el tiempo controlada, con un control radioscópico, que es esta radiografía que ven. Aquí hay un equipo de rayos X que nos va a indicar todo el tiempo dónde está la punta de la sonda para saber que yo estoy tomando la muestra donde la quiero tomar. Y por último, después de cada tracción, a la derecha, abajo a la derecha, vemos un balón que se infla siempre después de tomar la muestra para, por si el raro caso que ocurriese un sangrado, contenerlo en esa zona. Y el procedimiento es completamente ambulatorio, o sea, el paciente viene y se va el mismo día. Pero en últimas, siempre es fundamental, y hago énfasis en esto, contar con un comité multidisciplinar conformado por neumólogos, radiólogos y patólogos, estos últimos expertos en tórax, y en nuestro caso también por reumatólogos internistas. Cada uno va a aportar su punto de vista y, como si de las piezas de un puzzle se tratara, aportar información que nos va a ayudar a dar un diagnóstico definitivo para estos pacientes. Doctor Curi, llegados a este punto, es la hora de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué se produce? Sí, como ya he allanado bastante el camino explicando los temas básicos de la EPID, pues ya creo que puedo ir más rápido. Esta ya verán que se define como una entidad desconocida, limitada a los pulmones, que cursa con una fibrosis progresiva, todo eso ya lo he comentado, y que es la más frecuente, también lo he dicho, y supone el 20% de los pacientes. La incidencia en España se calcula en 12 casos por 100.000 mujeres y 20 por 100.000 hombres, y actualmente se considera que hay entre 8.000 y 10.000 pacientes afectos de FPI. ¿Qué sucede en el pulmón y por qué? Bueno, hoy por hoy, esto cambió en el año 2001, sabemos que lo que ocurre es una reparación anómala de lesiones alveolares probablemente producidas por factores ambientales. No se considera una clara etiología, se consideran factores de riesgo en individuos que deben ser susceptibles genéticamente. En resumen, lo que ocurre es que se acumula mucho colágeno, ya he dicho que el intersticio tiene colágeno, y ese colágeno es producido por unas células que habitan en el intersticio que se llaman fibroblastos. Pues entonces empiezan como a enloquecerse, a producir mucho colágeno que se deposita y esto afecta el intercambio gaseoso. Estos serían los factores de riesgo, por ejemplo el tabaco, pero sabemos que no es suficiente como etiología porque muchos de los pacientes con fibrosis nunca han fumado, pero sí que tienen los que fuman peor pronóstico. También se ha relacionado la FPI con la exposición ambiental a sílice, latón o actividades como la ganadería, la agricultura, también infecciones víricas, como relatan algunos estudios, pero no se ha confirmado. Y es muy importante, sí, el controlar el reflujo gastroesofágico porque se presentan hasta en el 75% de los pacientes que tenemos diagnosticados de fibrosis. Y por eso, aparte del tratamiento antifibrótico, siempre va de la mano de los tratamientos protectores gástricos. Y luego hay algunos factores genéticos, pero no me voy a detener en esto. Las características clínicas, al igual que las otras EPI, son la disnea y la tos. A la exploración ya he dicho que estas enfermedades tienen crepitantes secos. En este caso, y esto es fundamental, los crepitantes se suelen limitar en las bases pulmonares y son como si cogieran un velcro en casa y lo abrieran, y eso es lo que escuchamos los neumólogos cuando ponemos el fonendo en las bases, unos crepitantes tipo velcro. Y se pueden detectar hasta en el 90% en fases tempranas. Entonces, por si algún colega se ha unido también al webinar, escuchar crepitantes tipo velcro en las bases debe alertar a todo médico que los escucha porque orientan a un proceso de entrada y esa es la fibrosis pulmonar idiopática. Las acropaquias, que es que los dedos se ponen muy grandes en la punta, dedos en palillo de tambor, se presentan en un 20-25% y si encontramos otros signos o síntomas, deberíamos pensar en otras enfermedades. Como decía, la radiología. Aquí el escáner es fundamental. Si pueden ver, este es un corte coronal, a la izquierda es un corte coronal, que la parte de arriba de los pulmones se ve como se tiene que ver, gris, está llena de aire, no hay ningún problema. Y fíjense abajo las bases cómo están reducidas y hay muchas líneas blancas, unas estructuras como gruesas, bronquiectasias, agujeritos que se llaman quistes. Y acá a la derecha, en un corte axial, veríamos cómo lo que se afecta es la parte periférica del pulmón. Si ven que está por debajito de la capa que recubre el pulmón, que se llama pleura, pues todas estas son características típicas del patrón radiológico que se llama neumonía intersticial usual. Se llama usual, ese apellido se le puso porque era el más frecuente. Y estos quistes los denominamos quistes en panal porque nos van a recordar a esto. Y por eso los denominamos así. Doctor, ¿cómo evoluciona la FPI? ¿Cuál es su historia natural?
Bueno, eso es difícil de predecir, porque la fibrosis puede evolucionar de distintas maneras. Afortunadamente, la más frecuente es la lentamente progresiva. Si ven, este es el eje de las abscisas, donde están los años de evolución, y la forma más frecuente es la de arriba, que sería la lentamente progresiva, pero hay un 10% de pacientes que pueden evolucionar vertiginosamente. Y otro grupo que evolucionan con exacerbaciones, que se consideran así aquel incremento de los síntomas en los últimos 30 días y con aparición de lesiones en el escáner. Pero afortunadamente la aparición de los fármacos antifibróticos ha mejorado considerablemente la esperanza de vida y la evolución. Y ya para acabar con la fibrosis, tendríamos lo que es el tratamiento, ¿no? Ya saben que antiguamente lo tratábamos con corticoides, era lo que teníamos, pensábamos que en su origen era una enfermedad inflamatoria, sabemos que no lo es y por eso los pacientes no iban bien. Actualmente a nivel mundial tenemos solo 2 antifibróticos que bloquean los mecanismos que llevan a la fibrosis, pero por mecanismos diferentes, que son la pirfenidona y el nintedanib. No viene ahora a razón contar cómo actúan, pero sí es importante que informemos, nos tomemos el tiempo para informar detenidamente a los pacientes aquellos efectos adversos que se pueden producir, aunque son fármacos generalmente bien tolerados, pero hay que explicarles cómo son esos efectos y cómo controlarlos, porque si no va a aumentar la tasa de abandonos y en últimas es importante llevar una vida sana, una dieta equilibrada, evitar estos agentes nocivos como el tabaco y hacer ejercicio y rehabilitación. Doctor Curi, estamos en tiempos del coronavirus y quisiera saber si han encontrado alguna relación más grave de lo normal entre el coronavirus y la FPI. Bueno, Gregorio, yo tenía algo sobre esto, fíjate, esta es la última diapositiva y realmente en este punto no te puedo dar esa respuesta porque no tengo los suficientes datos para saber qué podría ocurrir. Pero es que no hay muchos datos en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. De hecho, aquí les pongo los 8 principales factores de riesgo para desarrollar y fallecer por COVID y como ven, la FPI no está en ellos. Parece que da tranquilidad. Sí, la EPOC está ahí, aunque tampoco hay muchos datos, pero si ven estos factores de riesgo, se dan cuenta que pues nuestros pacientes con FPI, la edad media está en torno a los 70 años, por lo menos en nuestro grupo, y pues empiezan a cumplir algunos de estos factores de riesgo. Yo me tomé la tarea de analizar los pacientes que habíamos valorado en la consulta, en 30 segundos te lo digo. Hemos valorado entre mayo del 2017, que empezamos la consulta de intersticiales, a junio de este año, 802 pacientes. Y de esos, 121 pacientes los diagnosticamos de FPI, o sea, un 15%. Ninguno ha entrado en la historia clínica de cada uno de ellos y ninguno se ha visto afectado por el COVID-19. En 12 de esos pacientes vi que se habían hecho PCRs, todas negativas, y eran por una serie de circunstancias, operación de cataratas, desprendimiento de retina, un paciente se dictó y ingresó y se le hizo la PCR. Ninguno dio positivo y hasta ahora yo en nuestros pacientes, que es una serie pequeña de 121 pacientes, pues te puedo decir que ninguno afortunadamente, gracias a Dios, se ha contagiado por el SARS-CoV-2. Pues muchísimas gracias, doctor Curi, por compartir sus conocimientos. Ha sido muy informativo y divulgativo. Pero es el momento de estirar nuestro sistema musculoesquelético. Vamos a compartir bienestar. Rubén Díaz es director de atención respiratoria, especialista en fisioterapia respiratoria. Él, mejor que nadie, sabe lo que es trabajar en torno a la actividad física con pacientes. Su trabajo consiste en fortalecer, entrenar y crear rutinas saludables de actividad física y respiratoria para hacer que el día a día del paciente tenga mayor calidad de vida. Rubén, ¿por qué es tan importante la actividad física para los pacientes de FPI? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Dar las gracias a Roche, ¿no?, por querer contar conmigo para compartir estos ratitos, a todos mis compañeros que estamos aquí esta tarde y a todos los que os habéis conectado y habéis sacado este hueco, ¿no? Me preguntabas, Gregorio, sobre la importancia de la actividad física. Para contestar un poco tu pregunta, voy a establecer un poco las diferencias entre actividad física, ejercicio físico y ejercicio terapéutico, porque yo creo que son 3 pilares son fundamentales para poder entender, ¿no? ¿Qué es la actividad física? La actividad física es cualquier actividad que nosotros realizamos en nuestro día a día, ¿sí? Por ejemplo, pues bajar la basura, hacer la cama, nuestras actividades cotidianas, que tienen un gasto energético
a nivel de nuestro organismo, es decir, nuestras células consumen esa energía en base a esa actividad. Pueden ser actividades más simples o actividades más complejas. El ejercicio físico, por ejemplo, es establecer una rutina, una pauta en la que nosotros practicamos una actividad de una manera secuenciada, de una manera frecuente, a una intensidad muy concreta, y la practicamos determinados días, por ejemplo, a lo largo de la semana. Y el punto más importante, el ejercicio terapéutico. ¿Qué es el ejercicio terapéutico? Es nuestra herramienta más efectiva en términos de fisioterapia respiratoria, porque es con la que establecemos un tratamiento físico, unas pautas físicas, ajustándolas siempre al contexto clínico que el paciente presenta, ¿no? Entonces, se les estructura un tratamiento, ¿no?, que consiste pues, en ejercicios respiratorios por parte de fisioterapia respiratoria, readaptación al esfuerzo para volver un poquito a esa resistencia que se ha visto limitada por parte de la enfermedad, y ejercicios de fortalecimiento, de drenaje de secreciones, en fin, un poco lo que en cada momento sea oportuno. Entonces, es la parte no farmacológica, el tratamiento no farmacológico de, en este caso, la fibrosis pulmonar, ¿no?, que es lo que estamos hablando esta tarde. Y es igual de importante que el tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Entonces, es como una especie de pacto entre el profesional sanitario, en este caso el fisioterapeuta respiratorio, ¿no?, con la persona, con el paciente. A lo largo de la historia, ¿qué es lo que ha pasado un poco con la fibrosis pulmonar y con respecto a la rehabilitación? Pues lo que se ha visto, realicé una pequeña revisión para un curso que se dio hace un tiempo, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión fue que se quiso extrapolar los resultados de la rehabilitación en personas afectadas de EPOC a las personas que tenían una afectación, como comentaba el doctor Curi, intersticial, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que no se alcanzaban los resultados esperados. Bien es sabido que cuando tú enfrentas una rehabilitación respiratoria en un sujeto con EPOC, al final tiene un resultado muy bueno. ¿Y qué es lo que estaba pasando si extrapolamos esos tratamientos a un paciente con fibrosis pulmonar? Pues que no se conseguían los mismos resultados. Entonces, ante esto nos preguntamos el por qué, el motivo, ¿no? Entonces, la conclusión es que la intolerancia al ejercicio que tenían los pacientes afectados por fibrosis pulmonar, pues resultaba ser distinta, ligeramente distinta, a las personas que tenían EPOC, ¿no? Entonces, para que nos hagamos un poco todos a la idea de qué es lo que ocurre cuando tenemos una afectación de fibrosis pulmonar y por qué nuestra capacidad física se ve limitada, voy a intentar un poco resumiros para que entendamos el concepto, ¿no? Entonces, hay una parte que ha desarrollado maravillosamente Sergio, que es esa inflamación intersticial, ¿no? Y que yo ahora pues no necesito meterme, sino que me voy a centrar un poco en qué pasa a nivel muscular. Es decir, nosotros cuando tenemos un paciente afectado con fibrosis pulmonar idiopática, partimos de que hay una intolerancia al ejercicio. Es decir, a nivel físico hay una serie de cambios que no le permiten hacer esa actividad física. ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, yo creo que me voy a acoplar mejor con la siguiente diapositiva, que va a ser mucho más fácil entenderlo. Entonces, por un lado, vamos a tener un cambio en el patrón ventilatorio, es decir, un cambio en nuestra manera de respirar. Como comentaba Sergio, el tejido se va a volver un poquito más duro. Entonces, como va a endurecer, por lógica, comprendemos que el movimiento de ese pulmón se va a ver afectado. Entonces, una persona, cuando realiza ejercicio, sale a andar, sale a correr, sale a hacer footing, la ventilación, es decir, el número de veces que nosotros vamos a respirar, se adecua siempre a la actividad física que estamos haciendo. Nosotros salimos a correr y nuestra ventilación aumenta, nuestra frecuencia respiratoria aumenta. ¿Por qué? Porque el músculo en ese momento está solicitando más oxígeno, que es su pila, la pila de funcionamiento, y entonces mis pulmones le van a ofrecer ese oxígeno. ¿Qué ocurre? En una persona afectada de fibrosis pulmonar, esto no le sigue, su patrón respiratorio no le sigue. ¿Por qué? Porque su
tejido es durito, entonces es un tejido que nosotros lo denominamos elástico. ¿Qué significa esto? Pues que es un pulmón que permite, que dificulta, mejor dicho, esa entrada de aire y enseguida suelta el aire. Le dificulta un poquito la entrada del aire y enseguida lo suelta. Entonces, normalmente, la frecuencia respiratoria está un poquito elevada. ¿Por qué? Porque hacen una respiración muy superficial, es decir, con muy poquito volumen nos acoplamos la respiración. Entonces, extrapolar este concepto al momento de la actividad física es cuando el pulmón se ve un poco más limitado para seguir ese aumento de frecuencia respiratoria a la actividad en concreto que estamos haciendo. Y aquí es donde entra en juego la palabra que ha comentado Sergio, que es disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es una sensación subjetiva de falta de aire relacionada a la actividad que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, la sensación que vamos a tener es esa falta de aire o de ahogo, ¿no? Por estar realizando una actividad física. Por otro lado, va a haber una disminución de la superficie de intercambio de oxígeno. Y es que, de nuevo lo vuelvo a decir, lo ha explicado muy bien Sergio, tenemos por un lado el alveolo, tenemos en el medio el intersticio que él comentaba y tenemos por otro lado la arteria, ¿no? Es decir, la parte sanguínea. Entonces, cuando llega el oxígeno al alveolo, pues lógicamente lo que hace es difundir, pasa de un lado a otro hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa si yo tengo una disminución de ese espacio intermedio, el intersticio, y encima se ha vuelto durito? Pues lógicamente hay una complicación para que ese oxígeno pase. Por tanto, la energía que va a llegar a mis células, la energía que va a llegar a mi músculo, va a estar también totalmente limitada por esa disminución de ese espacio y por ese engrosamiento alveolar, ¿no? Y por otro lado, porque también a nivel muscular no pensemos solamente en la afectación del pulmón, sino lo que ocurre también a nivel sistémico. Es decir, ¿qué le pasa a nuestros músculos? Pues lo que ocurre, lo que se ha visto es que hay menos cantidad de vasos sanguíneos que están arropando a ese músculo, por tanto, menor aporte sanguíneo que estamos recibiendo, ¿no? Por otro lado, también interviene mucho lo que es el concepto de la hipertensión pulmonar, que ahora no voy a meter en desarrollar, pero si os fijáis, si os habéis dado cuenta de la diapositiva, he querido dibujar una mano así, ¿vale? Aunque me ha salido un poco abstracta, y en el pulgar, el mensaje más importante es que se puede adaptar la actividad física, es decir, es lo importante. Aunque yo tenga ciertas limitaciones, ¿no? Que por condición las tengo ahí, pero puedo adaptar la parte física y la actividad física, que ese es un poco nuestro cometido y nuestro objetivo, adaptar a esas condiciones. ¿Qué es lo que se ha visto importante? Que la actividad física, desde luego, es importante en el manejo de la fibrosis pulmonar. ¿Y cuándo hay que iniciarla? Mensaje muy claro, lo antes posible. Es decir, en el momento en el que hay un diagnóstico ya claro, definido, es el momento de intentar realizar una rutina física, terapia física, fisioterapia respiratoria, como lo queramos llamar, para establecer un correcto manejo de todo el complejo patológico, ¿no? Rubén, pero sí. Ahora hemos tenido un periodo de confinamiento bastante importante. Todo el mundo, tenga una enfermedad o no la tenga, sobre todo las personas con enfermedades respiratorias, no han podido hacer ejercicio como lo hacían habitualmente. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Bueno, pues está clarísimo. Es decir, esto nos ha venido de golpe y todos hemos estado confinados en casa, ¿no? Eso ha llevado consigo un claro contratiempo. Nos ha bajado la actividad física. Claro, no podíamos salir de casa. Hay diferentes tipos de casas, más grandes, más pequeñas. Entonces nos hemos tenido que adaptar a esa situación. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo siguiente. Mira, y a mí me ocurría, es decir, cuando yo bajaba, yo en casa me ocupaba pues de salir a hacer la compra, de bajar la basura, subir. Simplemente el hecho de bajar 4 o 5 escalones, ¿sí? De aquí de la urbanización, pues cuando yo subía con la respiración un poco entrecortada. Y es porque he tenido un desacondicionamiento físico. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un desacondicionamiento físico. Nuestra musculatura ha perdido esa capacidad, ¿de acuerdo? Y por tanto, cuando nosotros hacemos una actividad,
nos vemos un poco como pues el primer día que vamos a un gimnasio, ¿no? Si me permitís el ejemplo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Fijaos, para que lo entendamos un poquito mejor, os lo ilustro. La diapositiva que estáis viendo ahora mismo está sacada de un estudio del 2016. No ilustra, lógicamente, el COVID, puesto que en ese año no ocurrió, pero me ha valido para ilustraros un poco qué es lo que ocurre. Es decir, por un lado, tenemos el número de pasos diarios de una persona con fibrosis pulmonar idiopática y, por otro lado, abajo, la palabra disnea. Y el mensaje es muy claro, es decir, las personas que, lógicamente, tenían más disnea, tenían más ahogo, pues, lógicamente, realizaban menos pasos diarios, ¿no? Entonces, os lanzo, os lo doy la vuelta. ¿Cuántos pasos habéis hecho durante el confinamiento? Pocos, seguramente, o lo que habéis permitido, o no sé si tenéis a lo mejor algunas personas pues tenéis algún dispositivo para poder hacer ejercicio en casa, como una cinta, una bici, ¿no? Pero bueno, en general se han visto reducidos. Por tanto, en el momento en el que yo incorporo la actividad física de nuevo, pues lógicamente me va a costar. ¿Por qué? Porque voy a tener más disnea, voy a tener más sintomatología. Igual, y lo extrapolo con la calidad de vida, que esto también es un mensaje muy importante. Cuantos menos me mueva, cuantos menos pasos yo dé, ¿sí?, peor calidad de vida. Es lo que se ha visto en este mismo estudio de 2016. Es decir, el mensaje es a menor actividad física, pues lógicamente peor calidad de vida, ¿no? Entonces, la función de todo esto es dar una oportunidad y recobrar poco a poco y de manera progresiva esa actividad que quizás hacíamos antes del confinamiento o poco a poco alcanzar unos niveles un poquito más óptimos. Pero Rubén, aunque ahora haya desconfinamiento, desescalada, la gente tiene cierto miedo a combinarse con otras personas, a acudir a sitios públicos. ¿Qué consejos nos puedes dar para hacer ejercicio físico diario y mantenernos en mejores condiciones? Bueno, pues Gregorio, comprendo un poco la preocupación que hay a nivel poblacional, porque lógicamente hemos tenido un evento muy importante que hemos tenido que encarar, lógicamente, y no tenemos, yo creo que la parte más importante, no tenemos que olvidar lo que ha ocurrido por muchas razones, ¿no? Pero también tenemos que darnos una oportunidad y todo esto es un proceso. Es un proceso que creo que tenemos que seguir. Hablo un poco por mis pacientes, incluso por mí mismo. Es decir, tenemos que llevar a cabo un proceso en el que poco a poco vayamos familiarizándonos con la nueva situación, vayamos perdiendo cierto miedo y poco a poco recobremos cierta normalidad. Entonces, por ejemplo, podemos tener opciones, es decir, podemos tener una rutina de ejercicio consensuada, por ejemplo, para realizar en casa, ciertos ejercicios en casa, simplemente movernos, activarnos, realizar ciertos ejercicios respiratorios, ejercicios musculares, o si en algún momento nosotros vamos a salir, ¿no?, a la calle, pues tomar las medidas de prevención que de una manera muy clara ya nos han ido indicando, ¿no? Es decir, pues bueno, el uso de las mascarillas en aquellos pacientes que esté indicado, el uso de la distancia de seguridad, ¿no? Es decir, un poco esas medidas para intentar dar una prevención, ¿no? Entonces, de manera segura se puede hacer ejercicio y siempre se pueden buscar opciones. Por ejemplo, os lanzo una manera de verlo. Tenéis que ir a hacer una compra o vivís en un tercero, ¿no? Pues bueno, en lugar a lo mejor de subir en el ascensor hasta el tercero, podéis bajaros en una planta previa y subir las escaleras hasta llegar a casa, o si tenéis que ir a algún sitio y tenéis que tomar el transporte, pues quizás podéis bajaros un poquito antes y aprovechar durante un paseo hasta que lleguéis al sitio. Es decir, siempre hay maneras de implementar actividad física en nuestro día a día. Rubén, sí, nos has propuesto actividad física, pero también tenemos que compartir emociones y es la hora de la psicología. ¿Y quién mejor para compartir emociones que David Rudilla, doctor en psicología muy enfocado en el área de cuidados paliativos y enfermedades crónicas, áreas donde ha dedicado la mayor parte de su actividad asistencial investigadora? Compartir emociones, sentimientos o escuchar activamente
es un pilar fundamental en el abordaje de cualquier enfermedad. David nos va a explicar cómo afecta la fibrosis pulmonar idiopática a las emociones del paciente y la repercusión que tiene en su vida. Además, nos va a explicar un curioso método, el método Carmen, que suena muy interesante. Adelante, David. Bueno, pues de nuevo buenas tardes y la verdad es que después de las presentaciones anteriores, pues no sé yo qué voy a poder aportar. Bueno, lo primero, no sé, yo lo primero que voy a compartiros es deciros que el tema de las emociones, lo que me gustaría hoy es que nos reconciliemos un poco con las emociones porque a veces las vivimos como si lleváramos un carro, ¿no? Y los caballos tiraran de nosotros y tenemos la sensación de que no podemos controlarlas y que los caballos van alocados. Las emociones van a existir siempre, ni son buenas ni son malas, están ahí y tenemos que aprender a reconciliarnos con ella y tener la sensación de que ese carro, yo con las riendas, esos caballos van a tirar, pero yo decido tirar. Y creo que es importante por eso mismo cuidar el tema de las emociones. Yo tengo la suerte, y digo la suerte, y es verdad que de trabajar en el Hospital de la Princesa, en neumología, y trabajo con personas con fibrosis pulmonar idiopática. Y digo y lo digo muchas veces, tengo la suerte, y sobre todo en esta época COVID, que he seguido manteniendo el contacto con las tecnologías, porque las personas que mejor me han hablado del futuro, porque quizás estaban hablando mucho tiempo del futuro conmigo, han sido las personas con FPI en este tiempo del confinamiento. Entonces, yo personalmente tengo la oportunidad de poder aprender a pensar en el futuro. En mi trabajo diario, lo primero que una persona que entra a la consulta, lo primero que le pregunto, ¿qué es lo que le preocupa? Y a todo el mundo le preocupa tener la sensación de falta de aire por encima, y luego vienen conceptos, en ideas como la falta de autonomía, la dependencia, ¿no? Pero la falta de aire no podemos olvidar que es uno de los síntomas que más sufrimiento generan a las personas. Yo creo que eso siempre lo digo, y lo digo abiertamente porque es una manera de entender a alguien que padezca una enfermedad respiratoria, que siempre lo pienso, que las dos formas más horribles de morir es morir ahogado y morir quemado, ¿no? Yo, como tengo mucho vértigo, siempre digo que morir cayéndome de un edificio porque yo me muero solamente de pensar que me caigo, ¿no? Pero no podemos olvidar que la falta de aire genera mucho sufrimiento. El hecho de que te falte el aire directamente impacta, y lo comentaba Rubén antes, en el tema de las actividades de la vida diaria. Por eso es tan importante el poder mantener un ritmo, aprender a mantener el ritmo de cada persona. Y, por lo tanto, cambia tu vida. Y aunque queremos, hay mucha presión. La persona con FPI siente mucha presión para mantener el día a día cuando siente que no puede, y esto a veces genera determinado tipo de conflictos, ¿no? La respiración nos acompaña siempre. Yo incluso ahora estoy hablando y cuando me falta aire tengo que parar para cogerlo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero la respiración nos acompaña siempre. Entonces solo tenemos que imaginarnos, y vosotros lo sabéis mejor que yo no voy a explicar, puedo empatizar porque no tengo una enfermedad respiratoria, pero nos damos cuenta de cómo respiramos y si nos falta, pues nos damos cuenta de que no estamos bien. Y, por último, si me afecta a mis actividades de la vida diaria, si yo tengo que cambiar mi estilo de vida, si me afecta y me di cuenta cuando me falta la respiración y me di cuenta y cambio mi vida, evidentemente mis emociones y los sentimientos van a verse alterados. Y por último, afecta mucho a la autoestima y a la autoconfianza. Uno piensa que ya no puede hacer las mismas cosas y se acobarda, ¿no? Y es algo que falta mucho. En una encuesta que se hizo sobre todo este grupo de pacientes, sobre menores de 65 años, de pacientes respiratorios, ya no solo hablo de FPI, se preguntó a pacientes sobre la falta de aire y más de la mitad decía que no podían alcanzar objetivos en su vida debido a esto. O sea, si lo pensamos bien, estamos hablando de que muchísimas personas sienten que de pronto su vida tiene que cambiar y que tiene que adaptarse. Y yo, que soy un obseso de la dignidad humana, que me ha obsesionado siempre y que siempre me ha parecido, y como he trabajado mucho en cuidados paliativos y me he dado cuenta de que todo el mundo habla de ella y luego sin preguntar a la persona, creo que es fundamental que esto lo abordemos, no podemos pasarlo por alto. Estos pacientes, el 41% de los pacientes decía que no podía hacer planes de futuro. De pronto se pensaba que no podía plantear un viaje, que no podía plantearlo. Muchos pacientes mencionaban la imposibilidad de cuidar a la familia como antes. Y no podemos olvidar que personas con una enfermedad como esta, su rol, su papel dentro de la familia cambia. O a veces sienten que cambia, pues solamente por el hecho de
que posicionarse en la etiqueta paciente. Y a mí no me gusta utilizar la palabra paciente, aunque a veces se me escape. Intento utilizar siempre persona con enfermedad, porque lo primero que tenemos que reforzar es la idea de que seguimos siendo nosotros mismos. ¿De acuerdo? Muchísimos habían reducido sus salidas sociales. Muchos sentían vergüenza por las crisis de tos en público. Pero yo creo que tiene una connotación más antigua por el tema de las enfermedades como la tuberculosis antiguas. Por ejemplo, a mi madre le pasa mucho eso, ¿no? Lo piensa mucho, lo asocia bastante. Había pacientes que consideraban que era una carga para sus amigos y familiares y muchos pensaban que el oxígeno era más una carga con beneficio. Porque se asociamos mucho, los avances que ha habido con respecto a oxigenoterapia o tratamientos, a veces los asociamos al principio del fin. Y esa idea tenemos que entenderla como algo que sucede, ¿no? Evidentemente, estoy hablando de la relación entre falta de aire y emociones. Las enfermedades que producen una enfermedad respiratoria, como el PPI, son enfermedades cuyas consecuencias se sienten más allá de la propia enfermedad, afectan las emociones. Esas emociones van a variar en el propio día y variarán en el día a día. Por lo tanto, esto no se trata de decir, ya estoy en una fase de aceptación. No, yo me puedo volver a enfadar porque no pueda hacer una actividad o porque no pueda, esto hay que aceptarlo. Y según nos sintamos, que esto es lo guay de las emociones, y por eso digo, si yo tengo la sensación de que esos caballos de mi carro los controlo, o tengo más o menos control, pues llevaré mejor o peor en la falta de aire. Por eso hay que buscar la manera, y cada uno tiene su manera, porque cada uno tenemos nuestro padre y nuestra madre, como yo digo, de aprender a manejar esas emociones. A mí me gustaría decir ahora mismo hablar sobre las emociones, porque yo escucho esto muchas veces, y esto lo planteo, esto que voy a decir ahora, no son ideas racionales, son ideas irracionales, y lo digo desde el principio. O sea, si nosotros nos identificamos con alguna de estas ideas, significa que estamos teniendo una idea que no está bastante adecuada. Por ejemplo, pensar que existe una manera correcta de sentirse en cada situación no es verdad. Cada uno se va a sentir en función de la mochila con la que venga del día a día. Porque si yo vengo del trabajo con muchísimo estrés y llego a casa y me puedo encontrar en una situación que me pueda hacer explotar, y otro día me pueda tener la paciencia de todo el mundo porque no vengo cargado de experiencias negativas previas. O sea, va a depender muchísimo. Las emociones, no hay una manera siempre en cada situación a responder a ellas. Pensar que los demás sepan cómo me siento mal es de débiles. Compartir emociones es necesario. Es muy importante compartir las emociones, porque hay una cosa que se aprende en primero de psicología y es que nadie te lee la mente. Si yo quiero saber lo que le pasa a mi pareja, lo que tengo que hacer es preguntarlo. Si yo quiero saber lo que siente, se lo tengo que preguntar. Porque, aunque la conozca mucho, voy a tener que preguntar siempre. Entonces, compartir emociones es la mejor manera de que me entiendan. Una cosa es que la gente no quiera sentirse como Calimero todo el día, pobrecito de mí, pero compartir emociones es muy positivo. Los sentimientos negativos no son malos y destructivos. Los sentimientos negativos nos ayudan muchísimo a corregir cosas que no nos gustan, a comunicarnos, a ventilar. Nos ayudan, las emociones negativas son muy útiles. Ser emotivo piensa que significa perder el control. No, ser emotivo significa conectar con una realidad que nos está pasando. No somos una pura idea irracional. Somos personas que interaccionamos. Podemos experimentar emociones sin razón alguna. Es que la razón podemos experimentarla, no, siempre hay algo que nos va a hacer, que va a hacer que se despierte la emoción. Hay gente que piensa que algunas emociones son realmente estúpidas. No, todas las emociones, como he dicho, igual que las negativas no son malas, todas las emociones no son estúpidas. Son parte de lo que nos define como ser humano. Y hay gente que piensa que todas las emociones son el resultado de una mala actitud. Y tampoco. Evidentemente, yo, si meto la pata en algo, voy a poder tener emociones como de culpa o vergüenza, ¿de acuerdo? Pero eso no es por una mala actitud, sencillamente en ese momento porque he decidido tomar esa conducta. Pero no necesariamente todas las emociones negativas salen de eso. Hoy, emociones. Lo que yo podría contar, lo que me gustaría si estuviera delante y pudiéramos hablar. Propósito emocional, que cuidemos las emociones. Este es mi propósito emocional. Yo personalmente lo trabajo diariamente y yo lo que siento es legítimo. Yo lo siento, pero si hay, esto es como yo siempre pregunto, pensemos en la comida que no nos gusta. No me gusta el chocolate, soy de esos que no les gusta el chocolate y todos los anuncios que hay en la televisión de chocolate siempre tengo que cerrar un poco los ojos porque a mí el chocolate puro de cacao no me gusta nada. Es legítimo.
Igual que yo, hay gente que le gusta las lentejas, hay gente que le gusta los garbanzos. Estas personas, eso es legítimo. Yo podría llegar a comerme lentejas. Yo puedo llegar a comer chocolate, pero no me va a gustar nunca. Y es legítimo, ¿de acuerdo? Otra cosa es cómo yo maneje mis emociones. O sea, yo puedo sentir con el chocolate, y luego utilizo la metáfora del chocolate, una cosa es que no me guste y otra cosa es que lo que haga es ponerme a gritar ¡qué asco el chocolate! ¡No lo soporto el chocolate! No, una cosa es que yo maneje esto como un drama. Pero primero que acepte que el chocolate no me gusta y otra cosa es que diga no me ofrezcas chocolate porque no me gusta. ¿Cómo lo trate? ¿Cómo comunique? Y esto con las emociones lo podemos aplicar igual. Como decía, mis emociones son caballos que tiran de mi carro, pero las puedo intentar, tengo riendas para aprender a manejarlas. Puedo llevar las riendas o pueden tirar de mí. Dedico, con las personas que tengo en consulta, dedico mucho tiempo a saber qué causa mi malestar emocional, su malestar emocional. Si son personas, si son lugares, si son momentos. A veces identificando qué realmente nos genera, porque a veces es muy... Nosotros nos escuchamos todo el rato la mente 24 horas al día, estamos con la radio puesta y entonces pensamos que es todo un lío. Lo bueno de poder hablar y lo bueno de lo que yo puedo hacer en mi consulta es que a veces hacemos el ejercicio como si yo de pronto un piso lo vaciara de muebles y fuera mueble a mueble. Los muebles van a ser los mismos, el mismo número de muebles. A lo mejor tiro alguno, pero la sensación de orden, el haberlo sacado, el haber ventilado y el haber reordenado es lo que ayuda a poder identificar qué es lo que me genera malestar emocional. Podemos aprender trucos de relajación y no me refiero solamente a los trucos de la relajación típica que nos podemos hacer de respiración. Hay gente que se relaja con música, hay gente que se relaja viendo imágenes de cuadro. Cada uno tiene aquello que le produce muchísimo más relax. Hay gente que le relaja muchísimo comer Doritos. Pues eso es algo que le relaja a uno porque el sonido del crunch, crunch, crunch es muy bueno y nos ayuda mucho a liberarnos. Pues eso también vale. Expresar, como he dicho antes, practicar positivos todos los días. Creo que no nos tratamos bien. Esto es algo que hacemos, no hace falta tener una enfermedad como la FPI para descubrirlo. No nos tratamos bien. Hay un ejercicio que yo repito mucho con las personas y con amigos y yo lo pasé ya hace mucho tiempo y ya he dejado de hacerlo porque parezco que soy un narcisista, pero me digo 3 cosas al día, me decía 3 cosas buenas al día que tenía en mi vida. A veces se repetían. Mi perro es muy bueno. ¿Qué suerte tengo de tener mi perro? Y porque tú puedes tener un día magnífico, a última hora vas a comprar al Carrefour Express, tienes un encontronazo con la cajera o el cajero y dices, ¡qué día de mierda he tenido! Y perdonad por la expresión. Por un momento te has anulado todo tu día y es bueno coger un paso atrás y al final del día, ¿qué 3 cosas buenas tengo? Y eso es un hábito positivo. Es algo, decir cosas buenas que tenemos en la vida nos ayuda. Involucrarse. Y cada uno tiene su nivel de involucrarse. Hay gente más ermitaña, gente más sociable, pero el aislarse produce en cualquier persona humana, en cualquier persona, el aislamiento produce muchas malas emociones. Tenemos que encontrar tiempo para ver amigos, familia o asistir a eventos sociales, cada uno lo suyo. Porque, como me decía una persona un día en consulta, dice, ya, pero es que para eso que me dices también tengo que tener dinero. Me decía, y yo digo, bueno, ese es un tema que aquí no lo vamos a poder solucionar hoy, ¿no? Pero es como muy, muy, muy fundamental. El método Carmen que decíamos, bueno, Carmen es mi madre. Como tengo derecho a utilizar su foto, no tengo que ponerle píxeles en la cara. Habitualmente pongo una primera foto al principio en el que sale mi madre con ese es mi perro, que se llama Pepe. Y habitualmente pongo una foto de mi madre con Pepe sentados, que Pepe le está apoyando una pata en la teta. Y mi madre siempre dice, tu perro me ha tocado la teta más que tu padre. Y yo le digo, mamá, esa información no es necesaria. Pero mi madre es una persona, la pongo de ejemplo, mi madre no tiene FPI, mi madre siempre ha tenido ha sido asmática desde que era niña, tiene un asma de estas. Entonces, la falta de respiración yo la he vivido en mi casa por otras razones, ¿no? Mi madre es una persona de esas optimistas crónicas, que mi madre pierde un tren y siempre dice, bueno, por lo menos no hemos perdido el siguiente. O sea, es de esas personas que al final siempre con ese optimismo ha afrontado. Se ha dedicado al oficio que más horas le dedica a uno, que es ama de casa. O sea, es el de que se levanta hasta que después de acostarse está pensando en lo siguiente, los 365 días al año, y ha cambiado fogones de vacaciones unos por otros cuando nos hemos ido de viaje. Y de pronto un día se encontró con que no tenía sensación de control con su vida porque la respiración le podía más. Ella, pues ahora mismo va a cumplir 80 años y ya no tira su cuerpo como antes. Ahí la veis monísima. Entonces, el método Carmen esto me lo dijo ella un día, yo me acuerdo que un día estaba muy triste y le dije, mamá, es que tú lo que tienes que... Y me dijo, no, David. Dijo, no es que yo no quiera, es que no puedo. Y me dio me enseñó que 5 años de carrera no servían para nada,
si no la escuchaba y le preguntaba qué es lo que quería. Y ella, poco a poco, con ese optimismo crónico, me dijo un día que al final ella dice, yo ya no digo no puedo. Dice, yo digo que puedo o qué podría hacer para poder. Y se organiza. Por ejemplo, para ella es fundamental y es algo que forma parte de su dignidad el poder hacer sus actividades en casa. Lo considero fundamental. Mira que le puedes decir, creo que cuando yo sea mayor igual seré igual, no querré a nadie en casa ayudándome, ¿no? Porque yo diré que puedo hasta el último momento. Pero mi madre no quiere nadie en casa. Entonces dice, déjame que yo me organice. Prefiere ir 4 veces a comprar que no ir ni una. Eso es un poco un ejemplo, el método Carmen, que a mí me parece fundamental. Y mi madre me ha enseñado y que no está en ningún libro. Pero bueno, yo intento con cada persona que tengo en consulta encontrar el método Fernando, el método Pedro, el método Rosario, cada uno su método. Y yo creo que ya con mi madre no tengo así más por ahora que decir. No sé. David, te voy a hacer 4 preguntas. La importante, ante un estado emocional negativo, incluso de aversión, como no podemos ser tu madre Carmen, todos, ofrécenos un truco para levantar ese ánimo. Bueno, levantar el ánimo, yo creo que cada uno al final uno acaba conociendo si sabe qué truco le levanta el ánimo, ¿no? Y eso es así. El truco, si hubiera un truco, es como estoy diciendo, primero aceptar las emociones y que sean coherentes con la situación. Yo, si te ofreces a un experimento, Goyo, ¿te ofreces? Sí. ¿Conmigo? ¿Sí? ¿Ves? ¿Sí? Venga. O busco otro voluntario, ¿eh? Pero te cojo. Bueno. Si tú estás cruzando una calle y viene un coche y tú ves que estás por un paso de cebra y viene un coche a 120 por hora, ¿qué piensas? Muy sencillo. Me detengo, le miro y vuelvo al punto de partida. No, te pido que pienses. Tú ves el coche venir, ¿qué piensas? Digo, me van a atropellar. Exactamente. ¿Qué sientes? Miedo. ¿Y qué haces? Retirarme. Es una secuencia lógica. Otra situación. Llegas a tu casa y de pronto están todos tus amigos y familia. ¡Sorpresa! ¿Qué piensas? La que he liado. ¿Qué sientes? Alegría. ¿Y qué haces? Darles de besos a todos por todos los lados. Muy bien. Y ahora otra situación, pierdes un ser querido. ¿Qué piensas? Qué jodida es la vida. ¿Qué sientes? Pena. ¿Y qué haces? Llorar. Y si te dicen, te diagnostican una enfermedad como la fibrosis pulmonar idiopática, ¿qué piensas? ¿Por qué me ha tocado a mí esto? ¿No? ¿Qué sientes? Decepción con la vida. ¿Y qué haces? Esconderme. Por ejemplo, con estas 3 yo he descrito diferentes situaciones, una positiva, otra diaria. Podemos interpretar la vida con este tipo de ABC. No sería otro ABC diferente al que habéis comentado antes, ¿no? Pero es un ABC. Es decir, lo que intento explicar que las situaciones que vivamos, lo que no puedo decirme es que si viene un coche que me va a atropellar, sentirme feliz. Algo pasa si me siento feliz, ¿no? Si se me muere alguien, no puedo sentirme contento si le aprecio, evidentemente, ¿no? Y si me diagnostica una enfermedad que te dicen fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad grave, lo que no puedo sentirme es como si nada. O si me hacen una fiesta alegre, me tengo que sentir. Es decir, la coherencia, el truco es primero que entender que lo que me está pasando, lo que yo siento es legítimo, como decía antes, y es coherente. ¿Vale? Por ejemplo, en esta secuencia de ABC que yo digo, de lo que siento, lo que sucede, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, yo no puedo cambiar las situaciones de la vida. Yo no puedo cambiar que un coche me vaya a atropellar, no puedo cambiar que se muera alguien, no puedo cambiar una fiesta sorpresa, no puedo cambiar que me diagnostiquen la enfermedad. No lo puedo cambiar. Las situaciones son así. Y yo, para cambiar las consecuencias, esas emociones y lo que hago, lo que tengo es mi cabeza para poder intentar amortiguar e intentar entender, interpretar la situación. Para interpretar la situación, si yo tengo unas gafas que ven la vida gris, voy a ver la situación gris. Si tengo unas gafas que la ven rosa, lo van a ver rosa. Con esto lo que quiero decir, el truco, y volviendo al truco, es siempre aceptar que lo que siento es legítimo. Porque entonces si yo me obligo a sentir algo que no es coherente con la mente,
con la situación, perdón, lo único que voy a conseguir es algo de frustración, porque yo quiero sentirme bien aunque la situación es chunga. Entonces voy a sentirme, primero aceptar. Y desde luego esto ya es mucho más complejo para intentar, cuando uno acepta es mucho más fácil las consecuencias, controlarlas mejor, ¿de acuerdo? Porque si yo estoy llorando, si yo sí entiendo que tengo que llorar por la muerte de un ser querido, cuando lloro y acepto que eso es lo normal, me viene solo el cómo poder reaccionar, ¿de acuerdo? Así como truco, lo principal es entender siempre que nos tratemos bien, básicamente, en ese nivel. Ya me has contestado la segunda porque entiendo claramente lo que significa David Rudilla en una consulta clínica aplicando la psicología. Pero hay un detalle, las personas cuando están contigo te van a hablar, te van a revelar sus intimidades, incluso su nivel espiritual. ¿Cómo procedes en ese momento? Sucede mucho y aparte también es verdad que yo genero el campo, yo genero la situación de que se pueda hablar de eso, a mí me gusta hablar, y cuando hablamos de la dimensión espiritual, no solamente hablamos no es necesariamente hablar de un tema religioso, ¿vale? Estoy hablando de realmente de pronto la ruptura que supone en tu vida una enfermedad como esta, de pronto dices, o sea, lo que yo veo en estas personas es como realmente yo tenía un proyecto de vida y ahora se ha ido todo al garete, ¿no? Y ahora tengo que recolocarme, ¿no? Eso es la espiritualidad. Y a mí lo que me da, dedico muchísimo tiempo y creo que deberíamos dejar tiempo es, os he dicho cómo obsesiona mucho la dignidad. Está muy relacionado con el tema de la espiritualidad. La desesperanza, creo que es horrible. Perder el sentido de la vida, de pronto es horrible, me da mucha pena. Desde luego la desesperanza y la desmoralización, que es muy diferente a la depresión. Porque todo el mundo habla de depresión, pero la desmoralización está muy unida a la pérdida del sentido de la vida. Siempre lo explico muchas veces, la depresión, una persona con depresión tiene lo que se llama la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar de las cosas. Pero la desmoralización, una persona puede, lo que sucede es la sensación muchas veces de fracaso, de pérdida del sentido de la vida y de desesperanza. Se une eso, entonces, ¿para qué seguir? Si total, ya me han puesto una fecha de caducidad. Eso dedico muchísimo tiempo. ¿Cómo lo hago? Y es un ejercicio que nos mola, que de verdad que es muy, muy bonito hacerlo todas las personas. Explorar nuestra espiritualidad es reconocer momentos de nuestra vida que nos parecen que son los mejores o los que siempre recordaré para siempre. Reconocer de lo que estoy orgulloso, cuáles han sido cuáles son lo que soy bueno. Pues yo soy bueno en ver fútbol, pues eres bueno en ver fútbol, ¿no? O soy bueno en dar besos, o soy bueno en cocinar. Pero es que esas cosas, como no las valoramos, nos olvidamos y, como he dicho, evito que la gente, Julián Cochea, el jefe de servicio de neumología, le gustaba mucho esa frase, que surge un día yo digo, yo es que quiero que en mi consulta entren pacientes y salgan personas, porque se olvidan, vienen aquí y lo primero les digo, bueno, pues háblame de ti, y me cuentan todo lo de la enfermedad y digo, no, pero háblame de ti, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde has nacido? ¿Estás casado? ¿No estás casado? ¿Tienes hijos? Porque eso parece que y me dedico mucho tiempo a hablar de eso sin hablar de la enfermedad. Es que la enfermedad ha ocupado todo y hay que hacerse hueco. Eso es la dimensión espiritual y le dedico muchísimo tiempo y es la parte más bonita de mi consulta. Creo que es la parte en la que una persona crece más y recupera mucho más de verdad que mi consejo principal para los que nos estoy escuchando es que el hueco importante de vuestra vida, y yo sé que es muy fácil decir, bueno, esto es psicología positiva barata. No, es que seguimos siendo nosotros, aunque tengamos una enfermedad. Tenemos que hacer el hueco a eso. David, hablas de dignidad y un paciente tiene que tener más dignidad todavía. ¿Cómo te enfrentas a esa situación cuando el paciente está viendo el final de la vida? El tema de la dignidad, ya lo he dicho varias veces, me obsesiona mucho. Hay una pregunta que creo que deberíamos hacer todos los profesionales sanitarios a los pacientes, sus personas con enfermedad, de cualquier enfermedad, pero en CPI yo lo hago. ¿Qué necesito saber sobre ti para darte la mejor atención posible? Y creo que esa pregunta la debemos hacer el primer día y debemos volver a repetirla ¿qué necesito saber sobre ti? Porque a lo mejor lo que necesitamos saber es que la persona más importante es su sobrina Margarita y que tiene miedo de que le pase algo. O a lo mejor lo que sabemos es que no quiere ser dependiente. O a lo mejor que tiene mucho miedo a ahogarse, ¿no? Esta persona.
ahí nos sale lo que es la dignidad de la persona, realmente. La dignidad nos sale muy fácilmente si nos preguntan eso. Si a mí me pregunta la cajera del Carrefour qué necesita saber sobre mí para darme la mejor atención posible, le compro todo el mercado, el Carrefour, porque digo, me ha preguntado algo bonito, me ha preguntado qué necesito yo. No presupone que yo necesito un control de un síntoma, ¿no? La dignidad, que es algo que la muerte no es, cuando se habla de la muerte digna, la muerte no es digna, lo que son dignas son las personas, y nuestro deber es preservar la sensación de, conseguir la percepción de preservación de la dignidad al final de la vida, ¿de acuerdo? Hay cosas que van a pasar indudablemente porque no nos morimos sanos, a no ser que sea algo abrupto, no vamos a morir con una enfermedad, no nos podemos morir si nos estamos muriendo con la tensión alta, pues no, eso no vamos a conseguirlo, nos moriremos con la tensión que tengamos que tener. Eso no significa que no tengamos hasta el último momento conseguir las cosas que nos hacen ser dignos. Y si lo que nos hace ser dignos o percibir dignos es la autonomía, trabajar con la persona en consulta, yo trabajo mucho, la idea de autonomía la trabajo muchísimo, porque asocia mucho la autonomía a lo manual y la verdadera autonomía la tenemos aquí. Esta mañana estaba hablando con un paciente, ahora como tenemos las llamadas, estaba hablando con una persona y me decía que volvía, pues estaba hospitalizada, que volvía a casa y me decía, yo vivo en una casa de 3 plantas, con muchos escalones. O sea, me estaba hablando realmente de que su vuelta a casa iba a ser, dice, no sé cómo lo voy a hacer, y le preocupaba muchísimo, ¿no? Entonces, nos hemos dedicado, pues hemos estado unos 50 minutos al teléfono, reorganizando, y al final le he dicho, esta reorganización es la verdadera autonomía que tú tienes. Saber cómo tienes que organizar tu casa para que lo que esté en el tercer piso pase al primero, lo que esté en el primero pase al segundo, y hemos reorganizado de una forma confortable, porque lo que menos le gusta a una persona es instalarse, convertir su salón en una sala de hospital muchas veces, eso no le gusta. Pero cuando tú permites y das juego y consigues, y no lo he hecho yo, lo ha hecho él, porque él sabe, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, trabajar esta parte de autonomía, evidentemente mi rol como psicólogo tengo el espacio, tengo la suerte de que tengo un jefe en el hospital que no me dice tú media hora de consulta, no. Tú personas y luego ya el tiempo que le dediques, ¿no? Y puedo trabajar esto, ¿no? Puedo hablarlo. Pero de verdad os recomiendo a todos los profesionales que estéis escuchando o incluso a las personas que estéis viéndonos, que cuando vayáis a ver a vuestro médico o fisioterapeuta o enfermero le digáis, yo lo que necesito que usted sepa de mí para que me dé la mejor atención posible es que mi sobrina Margarita es muy importante para mí. Pues muchas gracias, David, doctor en psicología, por compartir tus emociones. Y he querido dejar para el final de nuevo a Rubén, porque quiero, para finalizar, antes de dar alguna pregunta al resto de ponentes, que nos cuente la rutina de los ejercicios para que todos terminemos hacia arriba, terminemos con pleno ejercicio. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Gregorio. Oye, interesantísimo, David, lo que hemos escuchado. Me tenías enganchadísimo. Pues un poco para terminar de activarnos, yo os quiero proponer lo siguiente, y es que después de todo, llevamos ya un buen rato sentados, así que yo os animo a que os levantéis en casa, levantaros un poco, venga, vamos a levantarnos, moveros, estirámonos, nos hacemos lo que nos apetezca, ¿vale? Porque el movimiento es necesario y ahora más que nunca, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, esta es una ilustración de una pirámide, conocéis la pirámide de los alimentos, ¿verdad? ¿Quién no la conoce? Pues bueno, podemos hacer lo mismo con la pirámide de la actividad física. En la parte de arriba estaría lo que tendríamos que reducir, ¿no? Y en la parte de abajo lo que tenemos que implementar. Lógicamente, en nuestro día a día lo que tenemos que reducir son las actividades más sedentarias, ¿de acuerdo? No excluirlas, podemos disfrutar viendo una película, podemos disfrutar tumbados leyendo, viendo el cielo, en fin, escuchando música, pero tenemos que buscar también espacios donde nos activemos, donde realicemos actividades físicas, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de que 2 a 3 días a la semana pues tendríamos que hacer ciertos ejercicios de fuerza, ¿no? De fortalecimiento, de 3 a 5 días a la semana, pues por ejemplo, hacer más actividad del punto de vista aeróbico,
por ejemplo, pues cinta en casa si tenemos cinta en casa, bici estática, practicar algún deporte y todos los días pues salir a caminar, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues sacar al perro, subir algún tramo de escaleras, salir a pasear, en fin, esto es un poco la necesidad de nuestra actividad física diaria. He tenido la oportunidad de participar, de colaborar con Roche y con ACESPI y demás en la elaboración de unos materiales que son unas recomendaciones de ejercicio físico para pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, este material os va a ir un poco explicando también, si en algún momento tenéis la curiosidad, un poco de algunos ejercicios, no son todos, ¿vale? Sino algunos ejemplos que podéis empezar a implementar pues de una manera segura en casa, en vuestro entorno y podéis acceder a ellos, ¿no? Entonces, lo más importante de estos ejercicios es que la realización de ellos pues nos va a hacer sentirnos mejor, nos va a hacer sentir menos fatiga de manera general, ¿no? Sobre todo en las piernas, ese cansancio de piernas a la hora de caminar. Una práctica diaria nos va a ayudar un poco a sentir menos esa sensación. Por tanto, nos va a ayudar quizás un poco a apreciar menos esa sensación de ahogo, que es lo que llamábamos disnea, ¿no? Y al final el objetivo es facilitarnos las actividades de la vida diaria, aquello que tengo que hacer, aquello que tengo que atender en casa o en mi día a día, pues atenderlo pues de una manera más suelta, ¿no? Y al final el objetivo claro de la fisioterapia respiratoria o de la actividad física va a ser mejorar la calidad de vida en general, ¿no? Y por tanto el estado de ánimo, que es muy importante. Un poco buscando las evidencias clínicas, las evidencias científicas, un poco en qué ejercicios se pueden recomendar, aparte de que todavía necesitamos seguir profundizando mucho más en todo esto, pues se establecen como 3 criterios, ¿no? Por un lado estarían los ejercicios respiratorios, sobre todo para que entendáis el material. Por un lado estarían los ejercicios respiratorios, ¿de acuerdo? Los ejercicios de fortalecimiento, sobre todo de pierna y de brazos, y los ejercicios aeróbicos, ¿no? Caminar, realizar cinta, realizar bici, todo lo que es el ejercicio aeróbico. Entonces, por ejemplo, ejercicios respiratorios que os animo a practicar, incluso si os animáis a practicarlo ahora, pues me podéis seguir. Una parte importante es la respiración, como comentaba, ese control ventilatorio que muchas veces se pierde en el momento del ejercicio. Hay que controlarlo, es decir, nosotros podemos realizar ejercicio, pero no deberíamos excedernos, es decir, hay que controlar también un poco el apartado respiratorio. No terminar el ejercicio a costa de nuestra respiración, sino tener control de nuestra respiración y cómo podemos modular la intensidad del ejercicio que estamos realizando. Y aquí os lanzo 2 respiraciones muy sencillas. Una que es la respiración diafragmática, ¿vale? Que es dijéramos la básica, y la respiración costal. La respiración diafragmática consiste en, como os explica en el documento, en soplar el aire con los labios bien pegaditos, bien fruncidos, hasta vaciarnos y después inspirar por la nariz, intentando llevar el aire a nuestra parte baja, a nuestro abdomen, para que haya una movilización del diafragma. Incluso os animaría a que retuvierais esa inspiración, ese aire dentro del pulmón, de 3 a 5 segunditos. Este ejercicio le podéis practicar varias veces en el día, siempre que tampoco os canséis, que no os agote. Y, por ejemplo, la respiración costal, podéis llevar vuestras manos detrás de la nuca, en el cuello, ¿no? Y hacer una respiración igual que he planteado para el ejercicio anterior, en la que sopláis todo el aire y vais a coger, pero en esta ocasión, intentando llevar movimiento al tórax, a la caja torácica, porque todo esto también tenemos que moverlo. El tórax es una articulación más.
el esternón, las costillas van articuladas al esternón, entonces también tenemos que darle esa movilidad, ¿no? Y son como los ejercicios más básicos que podéis empezar a realizar de manera diaria. Después también, pues bueno, estos con características generales tendríais que hablar con vuestro sanitario de referencia, ¿verdad? Con vuestro profesional sanitario de referencia, vuestro fisioterapeuta, vuestro neumólogo, vuestro enfermero, psicólogo, ¿no? A quien tengáis un poco de referencia, un poco, quizás quien más os va a ayudar en este caso, pues va a ser un fisioterapeuta, ¿no? En lo que os va a poder explicar muchos más ejercicios que podáis implementar en vuestro día a día, sobre todo ajustado a vuestra situación. Pero no solo nos vamos a quedar en la parte de ejercicios respiratorios, porque una parte importante que tenemos que conseguir con la fibrosis pulmonar es ganar cierta resistencia, ganar cierta fuerza, lo que nosotros llamamos capacidad funcional, ¿no? Entonces, eso lo vamos a conseguir con la práctica de ejercicios de fortalecimiento, pues por ejemplo, brazos, cosas tan simples que podemos tener en casa, desde un libro, una enciclopedia. Bueno, hoy en día yo ya en mi casa enciclopedias no tengo, ¿no? Porque todo va en el ordenador, ¿no? Pero estoy seguro que tendréis por ahí alguna enciclopedia. Podéis coger un tomo, 2 tomos, no sé, depende de la posibilidad que tengáis, y practicar ejercicios o desde una botella de agua. Muy simple, una botella de medio litro te va a pesar medio kilo. Una botella de 1 litro te va a pesar de 1 litro te va a pesar 1 kilo, con lo cual podéis adaptaros. Podéis hacer ejercicios de flexión de brazos, por ejemplo, ejercicio de doble flexión, subiendo, quizás separando los brazos. Tenéis una serie de propuestas y siempre acompañándolo con la respiración, ¿de acuerdo? Para que vuestro control ventilatorio sea continuo. Por ejemplo, pues aquí tenéis varios ejemplos, como os podéis ver en las diapositivas, ¿no? Elevación de los brazos, con elevación del codo. Y, por ejemplo, para las piernas, pues unas sentadillas, pues podéis coger una silla, tenerla, os podéis incorporar y sentar varias veces, siempre acompañando con la respiración. Si pasáis mucho tiempo en casa por el confinamiento o porque paséis mucho tiempo en casa, pues también os animaría a que cada hora, cada en punto, os levantéis, vayáis al cuarto de baño, os asoméis por la ventana, os deis un paseíto por casa y después podéis continuar con la actividad que estuvierais haciendo, pero siempre hay que buscar maneras de activarse. Y esto sería el apartado de ejercicios de fortalecimiento, pero también encontramos la parte importante del ejercicio aeróbico, es decir, mi capacidad aeróbica que me va a dar resistencia. Se ha visto por muchos estudios también que perdemos masa muscular, ¿vale? Es una enfermedad que nos va a hacer perder masa muscular. Se ha estudiado, se ha focalizado mucho en el cuádriceps. Se ha visto, pues, que hay cierta pérdida de las fibras del cuádriceps, entonces tenemos que darle esa resistencia, tenemos que entrenar esa parte aeróbica para tener esa parte cubierta a nivel respiratorio y a nivel físico, ¿no? Pues desde hacer bicicleta estática, salir a caminar, realizar cinta, ¿de acuerdo? Y siempre de nuevo, vuelvo a lo mismo, controlando la respiración. Hay un momento en el que lógicamente nuestra respiración se va a disparar, ¿vale? Entonces, lo ideal es que reduzcamos, siempre que estemos en unos baremos adecuados, respirando de una manera adecuada, podemos seguir con la actividad. Es lógico que nos cansemos un poco, ¿de acuerdo? Estamos haciendo ejercicio. Pero si la respiración entra ya en unos valores muy altos, donde sentimos que nos estamos ahogando, donde notamos que la disnea es muy alta, bueno, pues lo importante es reducir, no parar de manera brusca el ejercicio que estamos haciendo, si estamos haciendo cintas, si estamos andando, no paramos de manera brusca, sino que vamos parando poco a poco, y a continuación hacemos la respiración diafragmática para intentar controlar nuestra disnea, sobre todo bajar la frecuencia respiratoria para recobrar nuestro control ventilatorio y a continuación podemos retomar el ejercicio y la actividad física, ¿vale? No vamos a terminar esa actividad física a costa de ahogarnos cada vez más y más y más. No, porque si no al final no sería nada productivo. Paramos, controlamos nuestra respiración y seguimos, ¿vale? Os lanzo este reto, os lanzo a que un poco vayáis tomando
las riendas de vuestra parte física, ¿no? Y bueno, un poco para clausurar esta parte del material, pues recordaros que estas son recomendaciones basadas en algo general, ¿vale? Cada uno, como bien ha dicho David, sois Carmen, sois Fernando, sois Luis, ¿no? Entonces, esto significa que a cada uno hay que adaptar la situación, hay que adaptar la parte física. Por eso os animo a que lo habléis con vuestro profesional sanitario de referencia, un poco para que él os pueda dar ese consejo que necesitáis, ¿no? Si algunos profesionales me estáis viendo, pues que tengáis en cuenta la parte de fisioterapia en el manejo de estos pacientes, porque es muy importante la parte física, es importante contar con un equipo multidisciplinar y que todo esto pueda rodar, ¿no? Y bueno, un poco espero que este material tenga su sentido, ¿no? Y que os pueda ayudar mucho, porque desde luego lo hemos preparado con mucho cariño. Y muchas gracias por todo. Gracias a ti, Rubén. Menos mal que no me has hecho el test físico como el test psicológico que me ha hecho David. Muchísimas gracias por compartir tu bienestar, muy importante para todos nosotros, especialmente para los enfermos de fibrosis pulmonar idiopática. Y pasamos a las preguntas de la audiencia del webinar. Vamos a compartir alguna duda, pensamientos y reflexiones. Y vamos a empezar por Carlos Lines. ¿Cómo podemos visualizar mucho más la fibrosis pulmonar idiopática, Carlos? Mira, uno de los aspectos fundamentales es precisamente este. Hay numerosos estudios y nosotros hicimos también uno con pacientes de fibrosis pulmonar y lo hablamos mucho con los doctores y todos los profesionales de este ámbito, y es que el diagnóstico precoz, por ejemplo, es algo fundamental. Y es algo que muchas veces no se llega a encontrar en la primera fase, que es la fundamental, es la parte de lo que es el médico de familia, el médico que por primera vez te va a ver cuando vas con un síntoma que a veces es verdad, como decía el doctor Curi antes, que puede confundirse con otras enfermedades, pero como bien ha manifestado, hay una serie de signos, por decirlo de alguna manera, que en su conjunto y tomados en su justa medida pueden dar una gran pista a ese profesional si está informado de que esto es serio y de que debería ir a su neumólogo de la manera más rápida posible y acceder a los medicamentos. Entonces, esto yo creo que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? que podemos considerar. ¿Cómo se puede visualizar esta enfermedad en otras fronteras, por ejemplo, en Latinoamérica? Nosotros recibimos, es cierto, muchas consultas de personas que, pues bueno, sobre todo por la lengua, por el castellano, pues se dirigen a nosotros desde estas comunidades, ¿no? Sobre todo de Latinoamérica. Y la verdad es que en algunos casos están muy preocupados. Hay países donde no tienen acceso a los medicamentos que ahora están disponibles y a los que vendrán luego. Me imagino que tardarán más en tenerlo, ¿no? Entonces, ellos nos hacen consultas, nosotros tratamos de estar en contacto con ellos, de trabajar con estas comunidades, y en el ámbito europeo también estamos trabajando en ello. Las distintas asociaciones europeas tenemos contacto no solo a nivel europeo y para mejorar los sistemas de salud que tenemos, de alguna manera privilegiados en la mayoría de los países europeos, pero también trabajamos con gente que tiene mucho expertise. Por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Fibrosis Pulmonar, canadiense, de otros países que también nos aportan y les aportamos muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí salen experiencias, salen mejoras que luego nutren a todos un poco, ¿no? Porque en las distintas comunidades, detrás de las asociaciones, detrás de estas comunidades hay médicos, hay investigadores, hay gente que de manera anónima está trabajando de una forma dura por encontrar también nuevas investigaciones de cara a nuevos fármacos y bueno, yo creo que esto es lo bueno, compartir, como bien dices, y una comunidad que nos hace estar a todos más juntos. Doctor Sergio Curi, de manera rápida, ¿cómo se puede mejorar el diagnóstico precoz en la atención primaria? Bueno, con algo muy sencillo, fíjate, Gregorio, con la ocultación. Ya he dicho en un momento dado, y eso es algo que tenemos, una herramienta que tenemos todos los médicos a mano. Hay que tocar y ocultar a los pacientes. Y es que los crepitantes tipo velcro, ya lo he mencionado antes,
sobre todo localizados en las bases pulmonares, son característicos de esta enfermedad y se presentan incluso en el 90% en fases tempranas. Entonces, básicamente esa es la herramienta principal. Es verdad que luego están las imágenes que también permite valorar estas alteraciones intersticiales, ¿no? Las radiografías y los escáneres. Entonces, el entender que esta enfermedad existe, los compañeros que cuando escuchan este tipo de estertores pulmonares, remitirnos cuanto antes a los pacientes. Y así yo creo que se conseguiría ir por delante. David, ¿cuándo sabe una persona, cuándo puedo saber yo que necesito ir al psicólogo por una enfermedad como la FPI? Por una enfermedad como la FPI, bueno, nosotros cómo funcionamos en La Princesa es que todos los pacientes que diagnostican, todas las personas se les ofrece venir verme, a todos, ¿no? Y tenemos como protocolo es que todas las personas me conocen, al que no le gusto pues no vuelve, ¿no? Y al que le gusto pues vuelve. Pero habitualmente lo que siempre les ofrezco, o sea, no necesitamos estar arañándonos la cara para que realmente puedas cuidar las emociones porque como nuestras emociones, como digo, van a depender mucho de cómo nos sintamos y cómo vayan evolucionando las cosas. Hay personas que realmente los veo y yo siempre les ofrezco como las 3 sesiones estándar. Una siempre hablamos de quién soy, recuperamos esa parte. Otra parte la dedicamos más a hablar del tema de esperanza, una forma de dónde tienes tú la esperanza depositada, ¿no? Y la tercera sesión más la parte más de dignidad, las cosas importantes. Eso siempre como que lo organizo más de como en 3 semanas seguidas o cada 2 semanas. Y luego nos vamos a la frecuencia en función de que la persona necesite y sienta, porque yo creo que no hace falta. A veces no te apetece hablar, a veces no te apetece conectar con determinado tipo de cosas porque no quieres desmoralizarte o piensas que es triste, pero que realmente no hace falta estar. Por desgracia se asocia mucho al psicólogo a la salud mental y es fundamental y menos mal que existe la salud mental para las personas, pero en la psicología de la salud, con diferencia a otro tipo de psicologías, ¿no? No necesitas centrarte en lo patológico, puedes centrarte en la persona y a partir de ahí, pues mejorar. Evidentemente, yo creo que lo ideal sería, ojalá que todas las personas, igual que existen las unidades del dolor y la unidad del dolor hay un psicólogo habitualmente porque controla eso, las unidades de la disnea o personas que tengan la enfermedad respiratoria, igual que tiene que haber un fisioterapeuta especializado en respiratorio, tiene que haber un psicólogo que pueda atender a la psicología de la salud de estas personas y sus familiares, que también es una parte fundamental que aquí lo nombramos, pero no lo damos por hecho, pero la familia también, ¿no? Que no necesitemos estar a punto de tirarnos por la ventana para que podamos acudir al psicólogo. Busquemos ayuda y presionemos. No lo digo en plan corporativista porque haya más psicólogos, es que realmente se considera al final que la psicología es un valor añadido, ¿no? Y tiene que ser una parte más troncal, ¿no? Está muy claro que el psicólogo es y se define por contigo. Rubén, nos preguntan ¿cuántos pasos nos recomiendas dar a lo largo del día? Bueno, pues en realidad cuanto más te muevas, cuantos más pasos seas capaz de dar, lógicamente mejor. No os puedo facilitar un dato concreto si os hubiera gustado que se hubiera dicho 1000 pasos, ¿no? 4000. Va a depender un poco lo que comentaba, la situación individual de cada persona, ¿vale? Porque el poner un objetivo y una meta que no se ajuste a una realidad, pues lógicamente no sería viable, sino es en tu situación clínica, explótala al máximo, es decir, muévete, cuanto más te muevas, mejor va a resultar todo. Muy bien, nos despedimos ya, pero antes quisiera darles la palabra a todos los ponentes para que nos enviaran un mensaje, sobre todo de esperanza. Carlos, por favor. Bueno, sí, la palabra es esa, esperanza. Hombre, yo creo que fundamentalmente tanto familiares, enfermos, como toda la gente que está trabajando por esta enfermedad, al final, como decía, formamos un mismo núcleo, ¿no? Y dentro de lo que podríamos decir esperanza, hay una serie de tratamientos que vienen también en camino. Se está investigando muchísimo
y cada vez más se oye hablar en el ámbito de neumología y en todos los ámbitos profesionales de esta enfermedad. Y eso es algo importantísimo. Antes era una enfermedad absolutamente desconocida, todavía lo es, pero cada vez hay más personas involucradas en lo que es esta enfermedad y yo creo que ese es el camino. Nuestra lucha tiene que seguir buscando una cura, ¿no? Y que cada vez las personas de verdad no dejen los tratamientos, que los sigan, aunque tengan alguna vez algún efecto secundario, pero que sigan con ellos porque no hagáis caso a Internet, no hagáis casos a las esperanzas de vida. Lo sabe muy bien el doctor y los que están aquí presentes. Las personas ahora viven mucho más y con mucha mayor calidad de vida. Y en eso estamos, ese es el mensaje. Sergio. Pues mira, yo pienso que cada vez sabemos más de esta enfermedad y es por esto que en los últimos años hemos asistido a un cambio radical en el enfoque terapéutico y esto es muy positivo. Yo me quiero llenar de ese optimismo crónico de Carmen, la madre de David, porque vendrán incluso cosas mucho mejores y yo creo que hay que seguir luchándolo entre todos y hemos pasado ahora además un trance difícil con esto del COVID, pero que seguro que vamos a superar entre todos. Así que, nada, muchos ánimos y aquí estamos nosotros para cualquier duda que tengan. Rubén. Pues me sumo un poco al hilo de mis compañeros y sumar esa esperanza sobre todo en aquí estamos por y para vosotros, es decir, os queremos ayudar, os queremos tender la mano y cada vez hay muchas más posibilidades de tratamientos, de abordajes, con el objetivo de tener dignidad, como decía David, y tener una buenísima calidad de vida. Simplemente hay que movernos y estar. Y ahora llamo a la puerta del psicólogo. David. Bueno, gracias antes por ofrecerte el experimento, no te he dicho nada. Mira, yo en este tiempo del confinamiento, al principio, que hablaba con las personas, con mis pacientes, ¿no? Me decían, bueno, yo es que ya vengo entrenado para esto de confinarme, porque ya salía poco. Entonces, como que me decían, y lo veía como me decían mucho de esta parte, ¿no? He hablado muchísimo del futuro y lo digo porque habitualmente la esperanza siempre la depositamos en el futuro. Y yo creo que nos podemos quedar con la idea de que el futuro está ahora, hoy, ¿vale? Y que vivamos hoy como si realmente estuviéramos esperando ese futuro. Porque si nos esperamos todo el rato al futuro y el futuro no llega y hacemos como, pues no sé cuál es el gag del payaso en el circo que va a coger el sombrero y le da la patada y se le iba para adelante y nunca lo lleva a coger. Pues no. La esperanza, el futuro está aquí. Entonces, si jugamos a ese juego, la esperanza, lo que queremos de la esperanza la vamos a tener ahora. Ese es mi posicionamiento. Muy bien, gracias a todos. Por mi parte, yo diría que compartir es sinónimo de convivir. Y la clave de la vida está en mirar hacia el horizonte, hacia el futuro, con fuerza y vigor. Pues nada, nos vemos en el próximo webinar de Roche. Gracias. A ti, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.